El don de Dios es para servir. ¿Qué queremos decir con que el don de Dios es para servir? ¿Por qué estamos empecinados en continuar en este seminario o en este crecimiento, si se quiere, en el Espíritu Santo? Es porque tenemos que formarnos para poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos tomar conciencia de que es imposible tener vida en el Espíritu sin servir. Muchos creen que, que tener vida en el Espíritu Santo es juntarse un rato a orar en la semana, un día de grupo de oración, ir a misa y terminaron mis obligaciones, terminó mi... sí, o sea, ya está, ya cumplí. El Señor me pidió eso, yo ya cumplí. Bueno, no, nos vamos a meter de lleno con este tema. Repito lo que digo siempre, material de formación propio de la Renovación Carismática Católica, en este caso puntual de España. Es un material que me facilitaron, que lo tomo, lo pongo a disposición de todos ustedes, leyéndolo y dándolo a conocer. No voy a poner el PDF porque ya me ha pasado en otros momentos que lo subo, que después prometo que está, el link deja de funcionar o se cae o lo que sea y quedo mal con la gente. Entonces el objetivo es no el hecho de no quedar mal, sino el hecho de no fallarles a ustedes en la palabra. Entonces, como yo voy a leer tal cual está el documento y lo vamos a ir tratando de discernir entre todos, o sea, no hay problema porque todo lo que voy a decir es lo que tiene el documento. El documento dice, el don de Dios es para servir. ¿Qué es servir? Ese es el título. Empieza con una cita del libro de Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 9, y dice así: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó, lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir con esta cita? ¿Por qué toma esta cita? Porque, a ver, los judíos estaban esperando, de hecho siguen esperando, un Mesías que llegara, ¿no? Victorioso, poderoso, omnipotente, pero en el sentido eh, como si se presentara una especie de Superman, ¿no? O cualquier héroe o cualquier heroína de las que conocemos propiamente de, por ejemplo, Marvel o de cualquier otro caricatura, ¿no? Un héroe de ese tipo, de esa categoría. El todopoderoso que derriba y destruye a todos, aniquilándolos de una manera así. Sin embargo, Dios tiene una forma pedagógica de hacer las cosas totalmente distinta al pensamiento de nosotros los mortales comunes. O sea, Él siendo Dios, se hizo hombre. O sea, se rebajó, descendió de su categoría, ¿no? De siendo Dios, se hizo Dios hombre, pero se hizo hombre. Siendo todopoderoso, compartió nuestra naturaleza, nuestros dolores, nuestros problemas, nuestros cansancios, nuestras enfermedades. Él estuvo al lado de toda esa realidad y compartió esa realidad, al punto que hasta compartió, se permitió compartir el sufrimiento, como para que nadie pueda decir, vos qué podés, o sea, cómo me podés llegar a entender a mí si vos no pasaste por eso. No, sí, Jesús pasó, inclusive por el dolor. Fue despojado de sus vestiduras,
el camino del Calvario, o sea, pasó también la condición de la vergüenza en público. Dios, despojado de sus vestiduras, imagínense, desnudo ante todos, ¿no? Y como eso, todo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros necesitamos tomar conciencia que el objetivo es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Dios pone en mí un don, y ese don que pone en mí, Dios quiere que yo lo dé a conocer, lo desarrolle, lo ponga al servicio de los demás. El objetivo es ese. Si a mí Dios me dio este don, no es para mí. Tampoco es para que yo lo esconda, lo guarde, no lo dé a conocer. No, todo lo contrario. Es para que lo dé a conocer, lo ejercite, lo ponga en práctica y lo done para que se edifique la comunidad. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en el texto. Dice, el modelo de servicio es Jesús. O sea, nosotros tenemos un modelo. Pues van a decir, bueno, sí, pero a ver, yo qué sé, porque sí, el Señor puso en mí tal cosa. Pero ¿cómo hago yo para saber qué quiere Dios? O mejor dicho, ¿para qué Dios me dio esto? Bueno, tenemos a Jesús como modelo. Después podríamos ir hacia abajo, pasando primero por María, San José y de ahí para abajo todos los santos. Pero nos vamos a centrar en Jesús. Dice, ¿cuántas veces hemos cantado? He venido para que viváis y viváis en abundancia. He venido para que tengas una vida en plenitud. Estamos llamados a vivir la gracia de Pentecostés. Hemos recibido el Espíritu Santo, que es espíritu de vida. Pero dice, somos conscientes de que todavía no hemos llegado a la plenitud, sino que estamos de camino. Entonces, ¿a quién seguir para llegar a esta meta? O sea, ¿a quién debemos seguir para llegar a esta meta? Simple, a Jesús, que es nuestro maestro. Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Y tenemos que ir aprendiendo con el esfuerzo de cada día a seguirle más de cerca. Jesús, en la última cena, después de lavar los pies a sus apóstoles, les dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado el ejemplo para que vosotros también hagáis como yo he hecho. En verdad os digo, el siervo, o sea, el servidor, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Dichosos vosotros si practicáis estas cosas que sabéis. Esto es palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, es de el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 13 al 17. Este ejemplo que nos está dando, en donde el modelo es Jesús, dice, la gran pregunta, bueno, pero ¿y cómo hago? ¿A quién sigo? ¿Cómo reconozco de qué manera servir? Lo más fácil es Jesús. Y se van a dar cuenta siempre en lo mismo. O sea, vemos en Jesús no una persona cómoda, perezosa, que vive en su zona de confort, sentado, con servidores que lo sirven. Vayan a llamarme a fulano de tal, tráiganlo para acá, hagan esto, hagan aquello, y se queda así de brazos cruzados, como un rey. ¿Vieron los reyes? Los reyes de nuestra tierra, de nuestro mundo, son reyes que viven sentados en su trono, ordenando, anda a buscarme a fulano tal, hace esto, hace lo otro, y ellos comen grandes banquetes, toman, duermen, descansan, o se la pasan hoy jugando en nuestros días alguna actividad deportiva, pero en una vida completamente relajada, ociosa. No, Jesús es todo lo contrario. Es todo lo opuesto a los reyes de aquí. Podríamos ponerlo también en la figura de nuestros gobernantes. Miren nuestros presidentes, los presidentes de nuestros países, ¿no? Personas que están ahí cómodas en su lugar.
Bueno, Jesús no. Jesús, Él va al encuentro, Él se abaja, al punto que dice, nos cuenta el Evangelio, que ya no tenía manera más de demostrar su servicio, ya no tenía manera más de rebajarse, que lo último que hizo fue, dejemos de lado la crucifixión, vayamos al Jueves Santo. Lo último que hace con sus apóstoles es lavarles los pies, o sea, se agacha hasta lo más bajo, no hay manera de ir más abajo. O sea, se agacha y le lava los pies a los apóstoles. Y dice, bueno, yo les estoy dando este ejemplo. También ustedes tienen que hacer lo mismo que hago yo. Y el ejemplo es decir, ¿qué? ¿Tenemos que nosotros lavarle los pies a todos? Ah, porque yo no le lavé los pies a nadie. No, es el ejemplo del servicio, del donarse, del abajarse, del darse, del ponerse a disposición de los demás. De que inclusive en ese gesto Jesús eleva a los que supuestamente son menores que Él, porque Él es el Señor, Él es el Maestro, Él es el Mesías, Él es el enviado, y sin embargo Él es el que le lava los pies a aquellos que en definitiva no son nada. O mejor diríamos en un lenguaje de nuestro mundo, bueno, son menos que Jesús. Jesús es Dios. Ellos son hombres en sí. Sí, fueron elegidos por Él, pero son hombres comunes y corrientes, pecadores igual que vos y yo. Y sin embargo Él corre todas esas cuestiones propias de nuestro mundo, en los juicios, prejuicios y demás cuestiones. Y Él dice, yo vine a servir. Yo vine a servir. Entonces, ese es nuestro modelo a seguir. Habiendo dicho esto y ya con 11, 12 minutos desde que iniciamos, no me quiero extender demasiado porque es muy largo el documento y no hemos abordado nada. Nos vamos ahora a meter en otro subtítulo de este documento. Quedó claro que el modelo de servicio es Cristo, Jesús. Tenemos todo el Evangelio para valernos de ese modelo. Ahora, dice el documento, el servicio produce alegría. Opuesto a lo que muchos pueden pensar, que es algo triste, que es algo... No, el servicio produce alegría. Dice, Jesús nos dice que seremos dichosos si servimos así, con generosidad, no a medias. Pero no nos ha dicho que sea cómodo ni fácil. Vivimos en un mundo en el que lo que prima es el bienestar, el confort. Se habla incluso del estado del bienestar. Y no es que el bienestar sea malo, como el dinero. Lo que pasa es que no ha de ser lo primero. O sea, las bienaventuranzas del Evangelio no son las del mundo. Jesús dice, dichosos los pobres. Y el mundo nos dice que seremos dichosos cuando seamos poderosos y nos sirvan. Fíjense las diferencias, ¿no? Jesús dice, dichosos los pobres, y el mundo dice que seremos dichosos cuando seamos poderosos y otros nos sirvan. ¿De quién queremos ser discípulos? ¿De Jesús o del mundo? Porque hay dos evangelios. El evangelio de Jesús y el evangelio del mundo. Son opuestos. Opuestos. O sea, abismalmente opuestos. Entonces, la cuestión es acá. ¿Yo soy un discípulo del mundo o soy un discípulo de Cristo? Y ahí viene la otra pregunta. ¿A quién queremos servir? ¿A Dios o al dinero? ¿A Dios o al bienestar? ¿A Dios o al poder? ¿A Dios o al tener? Etcétera, etcétera. Podríamos poner un montón de ejemplos en preguntas. Jesús nos ha dicho que solo podemos servir a un Señor. O sea, lo dice Jesús, no se puede servir a dos señores. Hay que elegir o a Dios o al mundo. No hay otra manera. Dice, también los hechos de los apóstoles nos enseñan que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Esto es algo que no parece lógico, pero lo hemos comprobado experimentalmente muchas veces. El creyente experimenta una profunda satisfacción
siguiendo la llamada interior de darse a otros sin esperar nada a cambio. Y se alimenta de la particular e inagotable forma, este tesoro de amor, que es la entrega total de Jesús al Padre. El creyente se siente impulsado a seguir las huellas de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se despojó entregándose a otros con un amor desinteresado y total, hasta morir en la cruz. Desde el Calvario se difunde el mensaje del amor de Dios a los seres humanos de toda época y lugar. Bueno, lo que está diciendo acá también es para destacar. Puede pasar desapercibido varias cosas. Dice, hay mayor felicidad en dar que en recibir. O sea, San Pablo, o el escritor sagrado de los Hechos de los Apóstoles, argumenta y asegura que Jesús dijo esto, ¿no? Que hay mayor felicidad en dar que en recibir. La realidad es que en el Evangelio, en ninguno de los 4 Evangelios, ¿sí? Encontramos esa referencia. Pero el corazón del Evangelio, si uno mira todo el contexto del Evangelio, es esta frase que usa San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando la persona se corre a sí mismo, es decir, porque hay un, y lo podemos ver en aquellas personas que se tienen a ellos mismos como centro y eje, no son felices. A mí, en lo personal, en lo experiencial, me ha tocado ver a muchos hermanos que están todo el tiempo mirándose, ¿no? Evaluándose, que son una especie de entre narcisistas mezclados con una especie de... A ver, bueno, son todas tendencias que evalúa la psicología y la psiquiatría. No me quiero meter ahí, pero hay una cuestión en algunas personalidades que no pueden salir, ellos son el centro del mundo. Entonces, porque... y están todo el día mirándose, como mirándose. Y son tremendamente tristes. Viven situaciones de ansiedad tremendas, situaciones de pánico tremendo, complejos de todo tipo, porque ellos son el centro. Ahora, cuando la persona hace el ejercicio de decir, para, me voy a quitar del medio, no, me voy a poner acá, basta, voy a poner como centro a Cristo y en Cristo a los demás, todo se transfigura, se trastoca, se purifica, se reordena. ¿Por qué? Porque pongo mi vida al servicio del otro. Me corro yo, dejo de mirarme como si fuera el centro del universo. Dejo de mirarme. Al punto, voy a decir algo que lo he escuchado muchas veces de Monseñor Munilla, que me encanta cuando él lo dice, que es muy propio de este tipo de personalidad, de gente que vive tan preocupada en esto de ombligo del mundo. Dice Monseñor Munilla algo así, no recuerdo si es literal lo que voy a decir, pero dice, Dios existe y no eres tú, así que tranquilo, relájate, ¿no? Esa gente que vive como si fuera Dios. Yo soy Dios. No, pará, relájate, no tenés que controlarlo todo, no todo tiene que pasar por vos, no sos el único que sabe hacer las cosas, o sea, Dios no te dotó a vos de todos los dones, pará, relájate, no sos el centro del universo. Entonces, estamos hablando concretamente de que el servicio produce alegría. Claro, pero si yo, para poder servir, tengo que desprenderme de esta cuestión de que yo soy el centro, de que a mí me tienen que servir. No, es todo lo opuesto. Es decir, yo salgo de esta zona de confort para ir al encuentro del otro. No importa de quién, ir al encuentro del otro. Y ahí es donde está la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Y eso está súper
comprobado. Dice, el creyente, cuando se despoja de sí mismo en este sentido de centralidad, yo soy el centro, para poner en el centro a Jesucristo y con Jesucristo a los demás, al prójimo, dice, el creyente se siente impulsado a seguir las huellas de Cristo. Es como que en esto de servir, uno va caminando y va advirtiendo en el camino como que hay huellas, hay pasos. O sea, por acá caminaron otros en esto de servir. Y dentro de esos pasos está las huellas primeras, mayores, que son las de Cristo. O sea, por aquí caminó Cristo. Eso es el servicio. Sigo adelante, dice, al hombre de hoy, a menudo insatisfecho por una existencia vacía y fugaz, y en búsqueda de la alegría y el amor auténticos, Cristo le propone su propio ejemplo, invitándolo a seguirlo. Pide a quien le escucha que desgaste su vida por los hermanos. De tal dedicación surge la realización plena de sí mismo y el gozo. ¿Escuchaste? ¿Qué pide Jesús? Que desgastemos nuestra vida por los hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces, de tener que escuchar a personas decir, pero ¿qué haces perdiendo el tiempo con ese o con esa, ponele el término habitual, que se preocupe su familia, su esposo, su padre, su madre? ¿Qué tenés que estar vos ahí perdiendo el tiempo? Ese es el evangelio del mundo. Esas son palabras propias de Satanás. Jesús nos invita a decir, doná tu vida por amor al prójimo. O sea, anda al encuentro del necesitado, del enfermo, del que normalmente para el mundo es tenido por desecho, por nada. ¿Cuántos? Ayer escuchaba que en mi país hay casi 20 millones de personas en la pobreza. No clase media, en la pobreza. O sea, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuántas situaciones debe haber en esos 20 millones de corazones. Y dentro de esos 20 millones de corazones debe haber otro tanto que no forma parte o que forma parte y no forma parte de esos 20 millones que son enfermos. Personas que a lo mejor están solos, tirados en una casita, en una piecita, en un geriátrico, en un hospital, que no tienen nadie que los vaya a ver, a visitar, a dialogar, que están viviendo ese abandono. Y Jesús me llama a ir ahí, al encuentro de ese corazón, porque Jesús dio su vida también por ese hermano. Y Jesús quiere llegarle a ese hermano. Jesús quiere salvar a ese hermano. Y me dirás, pero Franco, si ya murió en la cruz, ya lo salvó. No necesariamente. O sea, Él nos allanó el camino. Ahora depende de que nosotros aceptemos esa salvación. O sea, la salvación tiene también esta dimensión donde hay una aceptación libre y voluntaria. Y cuántas personas que, claro, han aprendido, han vivido toda la vida el evangelio del mundo. Les han enseñado, los han educado, la tele, los diarios, la radio, que predica todo el tiempo, Ustedes ponen las redes sociales, la televisión, leen diarios digitales o de papel, revistas, y se van a encontrar con una predicación y un anuncio propio del evangelio del mundo, que no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio de Jesucristo el Señor. Y ese corazón necesita ser rescatado, necesita ser recuperado. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Y ponernos en camino, empezar a caminar. ¿Cuánta gente que dice, ay, yo me la paso todo el día rezando? Claro, pero es fácil rezar abajo de un aire acondicionado en verano y al lado de un calefactor o una estufa o como le quieras decir en invierno. Yo ya está, cumplo con mi parte. Claro,
el Evangelio es bastante más que eso, ¿no? Una iglesia en salida, ir al encuentro. Lo que hacía Jesús no se quedó quieto nunca. Caminó y caminó toda la Galilea, se la caminó de punta a punta. Quizás estoy diciendo una barbaridad porque no he ido en mi vida a Jerusalén, no conozco la región, no sé cómo se llaman los lugares, pero entiendo que donde él estuvo, caminó todo, porque el objetivo era ir al encuentro del prójimo y llevarle la buena noticia. Porque lo dice Romanos 10, San Pablo le dice a los romanos que la fe viene por el oír. Ahora, ¿cómo hacemos que tengan fe si no hay nadie que les predique? Claro, a lo mejor hay hermanos pero Franco, ¿están bautizados? Sí, pero a lo mejor los bautizaron, pero no los formaron. Y Jesús necesita llegar con esas palabras de vida eterna a ese corazón. ¿Y cómo va a llegar? A través tuyo, a través mío. Ese es el objetivo. El Papa Francisco nos dice que tenemos que servir con humildad y sin pereza. En muchos lugares del Evangelio se nos enseña cómo tenemos que servir. El Papa Francisco nos comenta el Evangelio de Lucas 17, 5, 10, diciendo lo siguiente: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieras una fe como un grano de mostaza, habríais dicho a esta morera, a esta montaña, arráncate y plántate en el mar, y esa montaña los hubiera obedecido. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa del campo le dice, pasa el momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os mandaron, decid, no somos más que unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora voy a volver a explicar esto, pero me voy a detener en lo que dice Francisco. Dice, cuando oímos estas palabras tan fuertes, nos puede suceder, como dice el Papa, alguno de nosotros aconsejaría a este siervo que vaya a pedir algún consejo al sindicato para ver cómo hacer con un patrón de este tipo, ¿no? Porque un patrón que está todo el tiempo exigiendo y pidiendo. También Pedro se permite aconsejar a Jesús que cambie de planes cuando dice que tiene que subir a Jerusalén para morir en ese lugar. Pero el Papa nos pide que nos preguntemos, ¿cómo debe ser nuestra fe? Es la pregunta de los apóstoles y es también la nuestra. La respuesta es una fe que debe estar enmarcada en el servicio a Dios y al prójimo. Un servicio humilde, escuchen, gratuito, escuchen, generoso y escuchen esto, nunca por la mitad. ¿Qué quiere decir con esto el Papa? A ver, en el evangelio que toma es un evangelio en donde se nota que hay un patrón que le exige al servidor, o sea, vos vas a comer, básicamente, vos vas a comer cuando yo haya comido, cuando yo ya, primero me vas a servir a mí. Primero me vas a servir a mí. ¿El objetivo cuál es? ¿El objetivo cuál es? Que nosotros podamos servir con amor, como si lo estuviéramos sirviendo ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿O ustedes qué se piensan cuando van a estar con un hermano que está enfermo? O con un hermano que tiene un problema, o con un hermano que a lo mejor lo tenía todo económicamente y quedó en la ruina y está ahí dolido. Uno podría decir, que se joda ese avaro, ese... No, el Señor también quiere ir a ese corazón, que a lo mejor sí estuvo en el error. ¿Quién puede decir que no estuvo en el error? ¿Acaso vos podrías argumentar, no, yo soy inmaculado, yo soy perfecto? No, hermano, o sea, yo soy desastre. De hecho, el peor de todos me considero. ¿Por qué? Porque es real. Porque es así.
Entonces, la única manera que la vida cobra sentido es cuando se dona al servicio de los demás. No hay otra forma. No hay otra forma. Me pongo a tu servicio, Señor. Llévame, como dice la canción, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, donde necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza. Bueno, todo esto que dice esta canción que me encanta, ¿no? Me fascina esa canción, porque es una oración y en definitiva es el corazón del Evangelio. Vayan, vayan, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Anuncien, den a conocer esta buena noticia. Que por medio de esta buena noticia los que crean se salvarán. Los que crean y se bauticen se salvarán. Podemos tomar el de Mateo 28, el de Marcos 16, el de Lucas. Podemos valernos de las distintas dimensiones del Evangelio, pero todo apunta hacia eso, ¿no? Hacia ir al encuentro del hermano, de todos. La palabra dice todos, sin distinción. No, porque todos. No, pero mirá que aquella, todos. Y pero fíjate que este es un todos. Todos. Cuando hablaba el Evangelio del granito de mostaza, no sé si prestaste atención, de lo que significa la fe, que dice, si ustedes tuvieran fe, le pedirían a esa montaña que se tira al mar y les aseguro, dice, que esa montaña los obedecería. Pero claro, no tienen fe. ¿Qué está queriendo decir? Que muchas veces nosotros tenemos que ir porque el Señor nos pone enfrente un hermano necesitado de conversión, necesitado de un cambio de vida, necesitado de las palabras del Evangelio, estas palabras que, como dice allá Pedro en Juan 6, 67, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dice Jesús, claro, ¿saben lo que le pasa a ustedes? Se lo voy a poner en un castellano básico. Ustedes antes de ir al encuentro de ese hermano ya fracasaron porque no tienen fe. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué va a cambiar este tipo? Si es esto, aquello, lo otro, ¿qué va a cambiar? ¿Qué me va a escuchar? No, no me va a escuchar, no va a cambiar. Claro, no tenemos fe. No tenemos fe. No tenemos fe. Sigo leyendo, dice, el Señor nos habla, fíjense justo, de una fe poderosa. Una fe tan fuerte que es capaz de hacer grandes maravillas. Pero con una condición, que se introduzca en el marco del servicio. No es esta cuestión de decir, a ver, voy a llamar a este que está con un problema, decir, sí, ¿cómo estás? Sí, ¿viste lo que dice el Evangelio? Tenés que cambiar, no funciona así, hermano. No funciona así. El servicio es ir al encuentro de una manera respetuosa, desde la caridad, desde el respeto, desde el amor. Dice, todo en el marco del servicio. Un servicio total, como el del servidor que trabajó toda la jornada y al volver a casa debe servir al Señor, darle de comer y luego descansar. Lo que leíamos recién en el Evangelio. Dice, encaminada por la senda del servicio, la fe hará milagros. Al contrario, un cristiano que recibe el don de la fe en el bautismo, pero luego no lo lleva por el camino del servicio, se convierte en un cristiano sin fuerza, sin fecundidad, estéril. No produce ningún fruto. Recuerdo la higuera del Evangelio, ¿no? Un cristiano estéril, sin fuerza, sin fecundidad. Un cristiano para sí mismo. Para sí mismo. Y así muchas cosas grandes del Señor se desperdician, porque como el Señor claramente dijo, el servicio es único y no se puede servir a dos señores. Voy a seguir, a ver, estamos en 34 minutos, me queda muchísimo, lo vamos a dividir en dos esta parte del servicio, vamos a terminar lo que nos queda de este texto y vamos a dejar la parte de los talentos. La parte de los talentos la vamos a abordar en el próximo capítulo, que ya va a ser creo que 19.
nos advierte el Papa de lo que nos puede alejar de esta actitud de servicio. O sea, hay cosas que nos pueden alejar de la actitud del servicio. Un poco de pereza, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la pereza, Franco? ¿Qué dice el Papa con la pereza? Y la pereza hace tibio el corazón, nos aleja del servicio y nos conduce a la comodidad, al egoísmo. Yo le voy a agregar algo que está muy, muy de moda en nuestros días, que es la indiferencia. No sé si se dieron cuenta ustedes, pero vivimos en un mundo cada vez más indiferente, un mundo cada vez más individualista. Esto de la pandemia, esto de los e-commerce, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero esta cuestión de, por ejemplo, en mi país, voy a hacer publicidad, pero en mi país es así, compras en Mercado Libre y te llega a tu casa, llamás a... No, ni llamás, ahora lo haces un pedido a pedido ya, a Rappi, lo que sea, y te lo traen a tu casa. O sea, ya ni siquiera vamos al encuentro de nuestras necesidades básicas. Las pedimos, llegan, no vemos a nadie, no tenemos que charlar con nadie, me trajeron todo, pagué, dejé la plata ahí, pa, pim, pum, pam, y ya está todo resuelto. Indiferencia, individualismo, egoísmo. Nos gana la asedia. Algún día tendríamos que hablar de la asedia. Hoy estamos hablando de la pereza, ¿no? Muchos cristianos, dice, se arriesgan en el servicio hasta un cierto punto. Está bien, para. Esto es típico, ¿no? Este cura me cansó. O sea, en estos diálogos que se arman, ¿no? A espaldas del cura, del sacerdote. O a espaldas del coordinador del grupo, diciendo, che, ¿qué tiene esta mina o este tipo? Están locos. O sea, yo tengo una familia, tengo una vida, tengo un trabajo. ¿Qué se piensa? ¿Que yo solo estoy para servir? ¿No? Como diciendo, yo hasta acá. A mí, dame esta tarea, yo le dedico media hora y no tengo más tiempo para vos, Ahora, lo que no te estás dando cuenta es que al que le estás diciendo que no tenés tiempo es a Cristo. O sea, le decís hasta acá, no me jodas, más no, yo te doy hasta acá. Sigo adelante. Sin embargo, destacó el Papa, cuando digo servicio, digo todo. O sea, decir servicio es decir todo, darlo todo. Servicio a Dios en la adoración, en la oración y en las alabanzas. Servicio al prójimo, servicio hasta las últimas consecuencias. En esto Jesús es fuerte y recomienda, así también vosotros, cuando habréis hecho todo lo que se os haya ordenado, diréis, somos siervos inútiles, aún habiéndolo hecho todo. Reconocer que somos siervos inútiles, que no hicimos nada extraordinario, hicimos lo que nos correspondía. Punto. Dice, hay que prestar un servicio gratuito y sin pedir nada a cambio. Existe también, continuó el Papa, otra ocasión que aleja de la actitud de servicio, y es la de adueñarse de las situaciones. Es lo que le sucedió a los apóstoles, que alejaban a las personas para que no molestasen a Jesús, pero en realidad también por ser cómodo para ellos, es decir, se adueñaban del tiempo del Señor, se adueñaban del poder del Señor. Lo querían para su grupito, una secta, una isla. Estos que funcionan así, ¿no? Como grupos de élite, como sectas. Dice, en realidad se adueñaban de esa actitud de servicio, transformándolo en una estructura de poder. Así, comentó el pontífice, se explica cuando entre ellos discutían acerca de quién era el más grande. Y se comprende cuando la madre de Santiago y Juan va a pedir al Señor que uno de sus hijos sea el primer ministro y el otro el ministro de Economía. Lo mismo sucede a los cristianos que en lugar de servidores se convierten en dueños. Dueños de la fe, dueños del reino, dueños de la salvación. Esto sucede y es una tentación para todos los cristianos. Esto es real, hermano, es real. Es real.
es real y triste, porque no saben lo que aleja. Cuánta gente que se va de la iglesia por estos inservibles, y perdónenme que sea tan agresivo, pero es real. Personas que llegaron a creerse dueños de un ministerio, de un apostolado, dueños de la parroquia, dueños de la sacristía, dueños del párroco, o no lo han visto nunca esto. O sea, personas que querés hablar con el párroco, primero tenés que pasar por mí, yo soy el filtro. No, vení a mí, pregúntame a mí, yo te voy a... Pará, baja un cambio, baja un cambio. Te fuiste a cualquier lado, no entendiste nada. Dice, el Señor en cambio nos habla de servicio en humildad. ¿Escuchaste? Servicio en humildad. ¿Cómo lo hizo Él? Que siendo Dios se humilló a sí mismo, se abajó, se anonadó para servir. Eso es humildad. ¿Qué hace el cristiano del que hablábamos recién? Todo lo contrario, se eleva. ¿Qué se va a bajar? ¿Qué se va a humillar? Se eleva. Estos cristianos que se creen dueños de lugares. La secretaría parroquial, yo soy el dueño. Punto. Todo pasa por mí y yo decido, Pregúntame a mí, no hace falta que le vayas a preguntar al párroco. O sea, cosas, digo, hablo de la iglesia en general, ¿no? Estamos metidos en lo que significa el servir desde la renovación carismática. Pero bueno, es real que nosotros, los renovados, también ocupamos ministerios, apostolados, cargos dentro de la parroquia, en nuestras comunidades parroquiales. Y qué triste es cuando vemos estos... Bueno, voy a tratar de no ser tan agresivo. Estos hermanos confundidos, que en vez de humillarse, de abajarse, de servir en humildad, no, se elevan como si fueran dueños y señores de un lugar. Tristísimo. Dices, servicio en la esperanza. Y esta es la alegría del servicio cristiano, que vive, como escribe San Pablo a Tito, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. El Señor llamará a la puerta y vendrá a nuestro encuentro. En ese momento, dijo el Papa, y expresó un deseo, por favor, que no se encuentre con esta actitud de servicio. Tenemos dos tipos de servidores. Tenemos muchos tipos de servidores, pero por favor que seas un servidor que lo da todo, que lo da sin esperar nada a cambio, que los da desde la humildad, abajándose, humillándose, dando todo. Yo me doy todo, me dono todo. Hablamos de Jesús, podríamos ver a María. Yo soy la esclava, la servidora del Señor, que se haga como tú dijiste. En ningún momento dijo, para. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo esto siempre me lo pregunto. Si hubiese venido el ángel y me hubiese dado esa noticia, yo hubiese dicho, bueno, decile al Señor que te mande mañana, lo voy a pensar. Mañana es sábado. Mañana es sábado, está el domingo. No, vení el lunes. Lo voy a pensar, lo voy a charlar, déjame ver, quiero ver si estoy dispuesta. Porque, bueno, me estás pidiendo algo, complejo. No, lo tengo que pensar, O sea, María, ¿qué pensar? Señor, pedís esto, me dono toda tuya. Esclava, o sea, esclava en el amor, esclava en tu voluntad. Yo soy tu esclava. Dice, en la vida debemos luchar mucho contra las tentaciones que tratan de alejarnos de esta disposición. La pereza que lleva a la comodidad y hace prestar un servicio por la mitad. Y la tentación de adueñarnos de la situación, que lleva a la soberbia, al orgullo, a tratar mal a la gente. Bueno, esto se ve muy seguido, ¿no? A sentirse importantes. Porque soy cristiano tengo la salvación, ¿no? Y por eso yo soy más que vos. O porque tengo este cargo, o porque me pusieron en este lugar, ¿no? Y yo te trato triste. Dice que el Señor, concluyó el Papa, nos dé estas dos grandes gracias, la humildad en el servicio, con el fin de poder decir, somos siervos inútiles,
y con la esperanza al aguardar la manifestación del Señor que vendrá a nuestro encuentro. Bueno, me pasé 45 minutos, no pensé que iba a ser tan largo. Nos queda abordar, escuchen, estamos hablando de el don de Dios que es para servir, o sea, lo cual no es mío, es don de Dios. Me lo dio como un regalo. En realidad me lo confió para que yo lo ponga a trabajar. Bueno, justamente el próximo capítulo, próximo programa, que ya va a ser el 19, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo, vamos a hablar de eso, de que tenemos que poner a trabajar nuestros dones, nuestros talentos. Ese va a ser el primer subtítulo, después vamos a hablar del servicio que tiene que ser perseverante. Perseverante. Y después al final vamos a dejar unas preguntitas. Repito lo de siempre, material que no me pertenece, material que es oficial de la Renovación Carismática Católica de España, el cual estoy leyendo, compartiendo con ustedes y tratando de discernir, ¿no? En el medio pongo un poco lo que se me va ocurriendo, que a veces aportará y a veces algunos dirá, ¿para qué agrega esto? No hace falta. Bueno, la verdad, como digo siempre, lo hago para mí. Yo soy el primer beneficiado, quiero conocer todo este tipo de información, procesarla, hacerla mía, para ir creciendo, aprendiendo, aprendiendo en lo que el Señor nos pide, lo que el Señor espera de nosotros. Y bueno, esto del servicio es hermoso, es hermoso, es hermoso. Lo tenemos que poner todos en práctica. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo programa para seguir haciendo esto que es crecimiento en el espíritu, aquí en tu canal Palabra Santa.